Buenas tardes con cada uno de ustedes. Permítanme agradecer la invitación al Círculo de Estudios Escuela de Juristas, que en colaboración del Círculo de Estudios Ideas Jurídicas vienen haciendo posible estas clases virtuales. Y en esta oportunidad quisiera compartirles un poco en este espacio académico con el tema que se me ha asignado, que son los medios impugnatorios en el proceso penal, a propósito del recurso de reposición. Como bien sabemos, los recursos en el proceso penal o los medios impugnatorios en el proceso penal son aquellos instrumentos procesales que nos permiten a nosotros o a las partes de un proceso, ya sea un ciudadano, una persona jurídica, persona natural, pueda cuestionar alguna resolución judicial que haya sido emitida por un órgano de justicia. Es decir, nosotros como partes del proceso, si nos sentimos agraviados, podemos ejecutar nuestro derecho a impugnar mediante los siguientes recursos, que bien claro lo establece el Código Procesal Penal en el artículo 413 del libro 4. Tenemos al recurso de apelación, tenemos al recurso de casación, tenemos al recurso de queja, tenemos al recurso de reposición. El recurso de apelación y el recurso de casación sirven para nosotros cuestionar determinados vicios improcedendo o injudicando y que estos sean elevados ante un juez de instancia superior. Y en cambio el recurso de queja nos permite a nosotros interponer frente a los supuestos de que haya sido declarado inadmisible o improcedente el recurso de apelación. Y el recurso de reposición es el tema que propiamente vamos a abordar en la segunda parte de esta exposición. Muy bien, una vez plasmadas esas ideas generales, permítanme exponer sobre los medios impugnatorios que, si bien es cierto, tiene un carácter de relevancia constitucional y a la misma vez tiene un respaldo en los principios que rigen el derecho peruano. Es necesario basarme en la jurisprudencia de la Corte Suprema, que me permite definir lo siguiente. La casación 280-2013 de la Corte Suprema nos dice lo siguiente. Los recursos pueden ser definidos como el conjunto de actos de postulación a través de los cuales la parte agraviada por la resolución dictada puede obtener su revisión, ya sea por el mismo juez o por el otro superior. ¿Y ello qué nos quiere decir? Que si tú, como parte de un proceso penal, estás afectada o afectado por una determinada resolución judicial emitida por un órgano de justicia, puedes y tienes esa facultad de interponer o impugnar dicha resolución judicial. Y esa resolución cuestionada tiene que ser elevada a un juez superior para su revisión. O también puede ser vista por un juez distinto al que emitió, de acuerdo a las características que pueda tener el caso en concreto. Ya habiendo ahondado esa idea, también tenemos que sostener que los medios impugnatorios o el derecho a impugnar tiene relevancia constitucional. ¿Y por qué digo eso? Porque el derecho a impugnar o el derecho de que sea revisada una determinada resolución judicial por un juez distinto nos conlleva a un respaldo constitucional en los principios de la función jurisdiccional establecidas en el artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Ahí tenemos el derecho a una tutela judicial efectiva, tenemos el derecho a un debido proceso y también tenemos el derecho a la pluralidad de instancias. Es decir, que toda persona jurídica o natural puede acudir ante un juez distinto superior para que este juez efectúe una revisión de aquella decisión que está en cuestionamiento para emitir un nuevo pronunciamiento. Es en ese sentido
que se debe cumplir con lo siguiente que he plasmado en la pizarra, que nos va a servir de guía, de orientación y de una mejor comprensión del público que me está oyendo. En principio, los recursos en el proceso penal que tenemos aquí se puede interponer en aquellos casos que una resolución judicial haya tenido un determinado vicio. El vicio puede ser improcedendo o injudicando. Improcedendo, ¿qué significa? Significa que cuando una resolución judicial tenga un vicio improcedendo, es porque existe una vulneración de normas de carácter procesal. Es decir, haya existido una aplicación indebida o una inaplicación de una norma procesal. Y en cambio, en el vicio injudicando, propiamente atañe al órgano jurisdiccional. Que éste haya podido realizar erradamente un determinado razonamiento con respecto a los hechos o el derecho. Es por ello que aquí en los vicios injudicando encontramos los errores in factum, in iure, el error de hecho y el error de derecho. ¿Qué significa el error de hecho? Es cuando el tribunal o el juez de justicia haya realizado una desacertada interpretación de una norma y que ésta haya sido mal aplicada a un determinado hecho, o también que un hecho haya sido erradamente subsumida a una determinada norma. Es en ese sentido que encontramos a los errores in iure y errores in factum, errores de hecho y de derecho. Ya una vez señalada cuáles son esos vicios que se puede denunciar a través de los recursos en el proceso penal, ahora pasemos a los presupuestos. Tenemos a los presupuestos a tres principalmente. El primer presupuesto que se debe cumplir para interponer un determinado recurso en el proceso penal es que la resolución sea recurrible. ¿En qué consiste eso? Que para interponer un determinado recurso se entiende por regla general que toda resolución judicial emitida por un órgano de justicia puede ser impugnada. Es decir, que toda resolución es recurrible. Ese es el primer presupuesto. El segundo presupuesto es el perjuicio o gravamen que haya causado el recurrente. Obviamente, si tú acudes a una instancia superior o interpones alguno de estos recursos, es porque has sentido o has sido afectado por una determinada resolución judicial perjudicada, y ese perjuicio tiene que ser eminentemente jurídica. Y el otro presupuesto es que la resolución judicial al que deseamos cuestionar no haya adquirido firmeza, es decir, no sea firme. Y cuando una resolución no es firme, cuando aún no ha adquirido la calidad de cosa juzgada. Y bien, una vez establecidos los presupuestos, ahora pasemos a los principios. Los principios que rigen a los medios impugnatorios en el proceso penal, principalmente son los tres que voy a pasar a explicar brevemente. El principio de legalidad. El principio de legalidad lo tenemos regulada en el artículo 1 del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal. ¿Y en qué consiste ello? En que nosotros podemos impugnar solo aquellas resoluciones que estén taxativamente establecidas por la norma y solo mediante aquellos recursos que la norma misma prevé. Es decir, nos da un campo de que solo se pueden hacer uso de los medios impugnatorios en los casos establecidos por la norma. Es bien claro ello. Y ahora tenemos el segundo, que es el principio dispositivo. El principio dispositivo se entiende como aquella libertad que tienen las partes en un proceso penal. Puede ser usted de la fiscalía o de la defensa técnica o el actor civil,
tienen toda la libertad de interponer o no un determinado recurso, porque la norma no te obliga a impugnar, no te obliga a interponer recursos. Está a tu voluntad de si deseas o no interponer un recurso para cuestionar una determinada resolución judicial. Así como tenemos la libertad de interponer, también tenemos la libertad de desistirnos a dicho recurso ya interpuesto. Obviamente que nos escribe el principio dispositivo dentro de los medios impugnatorios del proceso penal. Y ahora tenemos el tercer principio, la prohibición de la reformatio impeius, que se traduce en la prohibición de la reforma en peor. Es decir, que si una persona o yo como parte procesal cuestiono una determinada resolución judicial para que ésta sea revisada por un juez superior o un juez distinto del que emitió, no tenga yo temor de obtener consecuencias negativas de mi reclamo. Es decir, que el juez que revisa no puede de ninguna manera reformar dicha resolución en contra de mi persona, en contra de mí como parte de un proceso penal. Es por ello que dicho principio prohíbe la reforma en peor. Es en ese sentido que ya teniendo los principios establecidos, vamos a pasar a señalar la clasificación de los recursos que en doctrina básicamente se tienen los siguientes. Los recursos se pueden clasificar de tres maneras. La primera es la que tenemos en la parte inferior de la pizarra, que es en devolutivos y en no devolutivos. Los recursos se pueden clasificar en devolutivos o no devolutivos. Devolutivos significa en que la resolución que está siendo cuestionada o impugnada, dicha resolución tiene que ser elevada a un juez superior o a un juez distinto del que emitió. Y en cambio, el no devolutivo, encontramos aquellos medios impugnatorios que no se eleva a un juez distinto, sino va a revisar el mismo juez el que emitió. Es decir, yo como juez, si he cometido un error, tengo que tomar una reconsideración, un nuevo cuestionamiento de mi propia resolución que yo he emitido. Y en estas dos podemos encontrar, por ejemplo, en la primera, en los devolutivos, al recurso de apelación, porque el recurso de apelación necesariamente exige que sea elevado a un juez de instancia superior. Y en cambio en los no devolutivos encontramos al recurso de reposición, porque es el mismo juez el que emite, es el mismo que corrige y subsana sus errores. Y como segunda clasificación tenemos en ordinarios y extraordinarios. Los medios impugnatorios se pueden clasificar en ello. Si es que son ordinarios, es porque con dichos recursos se puede cuestionar cualquier tipo de vicio, ya sea injudicando o improcedendo. Se puede hacer una denuncia amplia de cuestionamiento a las resoluciones judiciales. Mientras que en el extraordinario solo se puede cuestionar en los supuestos establecidos taxativamente por las normas para anular o reformar dicha resolución judicial. Y como ejemplo de los medios impugnatorios dentro del extraordinario tenemos al recurso de casación. Y bien, como tercera clasificación encontramos al suspensivo y no suspensivo. Esta clasificación tiene que ver con la ejecución de dicha decisión judicial. Es decir, si es que la ejecución de una resolución tiene el efecto suspensivo, inmediatamente se interrumpe hasta que se resuelva dicho recurso que se está interponiendo. Mientras que en los no suspensivos, por más que tú interpongas un recurso, la ejecución se va a dar inmediatamente. Por ejemplo, en el caso de que una parte de un proceso sea, por ejemplo, yo como acusado, si me haya dictaminado una sentencia absolutoria, inmediatamente se me tiene que poner en libertad, por más que haya interpuesto un recurso, ya que ello carece de efecto suspensivo. Y otro ejemplo tenemos en el auto que dicta el sobreseimiento.
en este ejemplo, podemos encontrar que el sujeto inmediatamente tiene que ser puesto en libertad, mientras también se puede interponer dicho recurso de apelación, pero ello no va a afectar a la ejecución de dicha decisión, porque también carece de efecto suspensivo. Y ahora, una vez trazados los aspectos generales que deben consistir ello, el recurso que como segunda parte ya de esta exposición vamos a abordar el recurso de reposición. Para entender el recurso de reposición es necesario distinguir cuáles son los tipos de resoluciones que existen. Por teoría general del proceso entendemos que existen tres tipos de resoluciones judiciales. Primero están las sentencias. Segundo, podemos dividirla en autos. Y la tercera es decretos. Ya tenemos tres. Y el recurso de apelación procede contra los autos. Y el recurso de casación y el recurso de apelación proceden contra los autos y sentencias. Mientras que el recurso de queja procede en el supuesto de que una apelación haya sido declarada inadmisible. Se puede presentar recurso de queja. Mientras que el recurso de reposición solo se puede presentar contra el tipo de resolución que es el decreto. Es decir, no se puede presentar contra una sentencia y contra un auto, sino contra un decreto. ¿Y qué es un decreto? Con aplicación supletoria de la norma civil del derecho del Código Procesal Civil encontramos el artículo 121, que en esencia nos dice que los decretos son aquellas decisiones judiciales más simples, son aquellas decisiones de mero trámite, son aquellas decisiones que sirven para dar impulso al procedimiento penal, son aquellas decisiones que emanan algunos simples mandatos por el órgano jurisdiccional. Y contra esas simples decisiones o esos simples impulsos de mero trámite, se puede interponer el recurso de reposición si ello nos afecta a nosotros como partes de un determinado proceso penal. Por lo tanto, ya una vez distinguida que el recurso de reposición procede contra aquellos decretos para que el juez, el que emitió, pueda realizar una nueva revisión de su mismo error. Es por ello que descubriendo las características del recurso de reposición, encontramos en principio que tienen una característica no devolutiva. Es decir, que no se eleva a un órgano superior ni tampoco a un órgano distinto, sino es el mismo juez el que emite esa resolución y esa resolución está siendo cuestionada, él mismo vuelve a corregir su error que posiblemente haya cometido. Porque obviamente nosotros entendemos que el recurso de reposición sirve para proteger o sirve para amparar la celeridad procesal y la economía procesal. Es decir, ya no se pierde ese tiempo de estar elevando la resolución a un juez superior, sino es el mismo juez que va a revisar y va a hacer un nuevo enjuiciamiento para emitir el contraimperio. Es decir, una nueva valoración de él mismo, su mismo escrito, su misma resolución, para que lo vuelva a decidir nuevamente. Y como segunda característica encontramos que el recurso de reposición tiene un carácter ordinario. ¿Por qué ordinario? Porque con ello se puede cuestionar cualquier tipo de vicio, sea injudicando, improcedendo, de acuerdo al caso en concreto. Y el recurso de reposición también, como bien lo entendemos, su procedibilidad o sus requisitos formales lo encontramos establecidos en el artículo 415, que nos dice que el recurso de reposición solo se puede interponer o procede contra aquellos decretos para que el juez, el que emitió, haga un nuevo enjuiciamiento. Pero al interponer este recurso se debe cumplir con determinados requisitos formales. Es decir, se puede interponer dentro
de 2 días de plazo. Y como primer requisito formal encontramos que exista una expresión de voluntad de impugnabilidad por parte de las partes, por parte de los sujetos procesales. Y como segundo requisito formal encontramos que se tiene que indicar cuáles son esos puntos que están en cuestionamiento, cuáles son esos puntos que nosotros cuestionamos de una determinada resolución judicial con este recurso de reposición. Y como tercer requisito formal encontramos la fundamentación, es decir, exponer los argumentos que sustentan nuestro reclamo. Y como también podemos interponer este recurso no solo de manera escrita, sino también se puede presentar de manera oral, pero solo cuando se den ocasiones de decisiones judiciales en audiencias. Ahí se puede interponer el recurso de manera oral. Por ejemplo, nosotros al haber interpuesto, ya cumpliendo con las formalidades, con los requisitos que exige el recurso de reposición, ya cumpliendo con ese, el mismo juez, el que emitió dicha resolución que estamos cuestionando, debe revisar dicho recurso que estamos interponiendo para declarar inadmisible, improcedente, de acuerdo a los argumentos que nosotros exponemos. ¿Y cómo se resuelve este recurso de reposición? El juez, al hacer una revisión, emite un auto, y ese auto resuelve dicho recurso de reposición. Y contra ese auto ya no procede ningún otro recurso. Es decir, ya tiene firmeza. Ya para ir cerrando este tema, pongamos un ejemplo de los tantos que existen de los recursos de reposición. Vamos a poner un ejemplo interesante en un recurso de reposición que se interpone de forma oral. Supongamos en un proceso penal, en la audiencia de juicio oral, defensa técnica y fiscalía. La defensa técnica objeta una pregunta formulada por parte de la fiscalía, y esa objeción haya sido rechazada. En el caso de que haya sido rechazada por el juez, la defensa técnica puede interponer un recurso de reposición, es decir, ya exponer los argumentos del por qué interpone dicho recurso, para que el juez mismo, quien la rechazó, ese mismo juez tome una reconsideración o un nuevo razonamiento de su decisión y pueda emitir un nuevo pronunciamiento en ese mismo instante. Es así que con estas ideas se puede centrar a los medios impugnatorios en un determinado proceso penal. Ya tenemos el recurso de apelación, recurso de casación, recurso de queja y recurso de reposición. Ya podrán ser vistos en clases más adelante. Quiero agradecer y despedirme a todos ustedes y gracias por su atención y exhortarles el cumplimiento de las medidas de seguridad interpuestas en estos tiempos de cuarentena por el gobierno. Quédense en casa a cuidarse porque la salud y la educación van de la mano. Muchas gracias a todos ustedes.